información. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo le más va? o menos. ¿Qué hace con esta cosa acá? ¿Cómo le va? ¿Usted no deja de venir con animales, señora? Un momentito. Filomeno, te lo pido por favor. Ayúdenme porque estoy con un camello. ¿Qué es esto, señora? ¿Qué hace con un camello acá en la sala de espera con un camello? Bueno, mire, es muy largo de explicar. Estoy de niñera con este camello. Es como una más. Pará un minutito, Filomeno. Filomeno. Pero Sí, dele de comer, señora, dele de comer. ¿Está constipado ese camello, señora? Ese olor, ¿qué es, señora? Ese Bueno, le olor. explico. Me lo dejó Papá Noel. Y a mí si me lo deja Papá Noel, yo le hago un favor, le retribuyo el favor. Porque resulta que este hombre, Papá Noel, se tenía que ir a comprar al 11 unas cosas porque consigue todo más barato ahí. Y resulta, le explico, está mi chato, Filomeno ahora, pero se encariñó con el loro, con la tortuga, no sé, si lo dejo solo llora. Así que me lo traje para acá. Bueno, Filomeno, si vos te portás bien, yo te llevo al recital de Luciano Pereira. Te lo pido por favor. No, pero ¿Cómo aparte le digo Luciano una Pereira? cosa. Pereira. Inodoro Pereira, no sé cómo se llama. Yo le digo, ¿sabés qué le digo? Ay, Sí, pero no nos entendemos. Porque le digo, sí, y él me dice, se quiere comer a la tortuga. No entiende inglés. No sé. Pero dele de comer, señora. No, le doy de comer perfectamente, pero bueno, la cosa es que yo me lo voy a llevar ahora a un shopping porque quiero que tenga una linda ropita para la fiesta de Navidad. Yo después, bueno, arreglo con Papá Noel porque la verdad que yo no lo puedo defraudar a este hombre. Listo, no quiero hablar más porque se come todo lo que ve y me tiene hasta cállate, Filomeno. Sí. Escúchame. No, es una cosa de loco. Pero señora, ¿por qué no le pone desodorante? Tiene un olor, eso escúcheme, señora. ¿Qué problema olfativo tendrá con esa nariz que tiene? Hola. No sé, mire. Señora, cállese la boca. usted sabe que yo tengo noticias de Papá Noel. Yo, como es judío, ¿Qué pasó? como somos judíos, él es Papá Noelinsky, ¿no es cierto? Ah, bueno, mire, usted yo le sabe digo que una cosa. Ya empezamos con la pavada. Empezamos con la pavada. Sí, judío, ¿cómo que no? Noelinsky. Pero escúcheme, señor. No, mire, yo me lo tuve que... Espere un cachito. Cuidado, ustedes dos, les digo, tengo una porque noticia. no se come todo lo que ve. La puta madre. Escúcheme. No, eso no es un noticiero, señor. Tengo una noticia. Se equivocó de sketch, señor, no es un noticiero. Tengo una noticia. Usted sabe que... A ver, ¿qué pasó? Agregaron a su trineo, que lo reformó todo, lo pintó de negro y amarillo y todo. Agregó animalitos. ¿Creo que es un taxi? No. Usted sabe que tenía como 6, 7 animalitos nada más. Entonces ahora agregó 4 más, o 5 más, y ahora tiene 12 renos. Ah, bueno. No, bueno. ¿Se da cuenta? Yo me... con los chistes malos. No te rías, Filomeno. No te rías, Filomeno. Hace un mes que me quiero atender con la doctora. Filomeno no festeja porque es bueno. No. Déjalo. El señor no sabe lo que dice. Déjalo, Filomeno. Yo quería contarles, Cuente. Ya que empezamos a hablar, ¿no?, de nuestras historias, ¿no? Bueno, yo quería explicarles cómo conocí a mi primera mujer. Mi primera mujer, Petunia, ¿sí? Se llamaba. Yo tuve, no, le comento, yo tuve 5 mujeres, ¿no? Fue, bueno, Petunia, Clotilde, Rosa Euclides y Roberta. Qué lindo. Esas fueron las 5 mujeres de mi vida. Bueno, yo le comento, bueno, Petunia, quería hablarles de Petunia, que fue el amor de mi vida. Bueno, y ella trabajaba en una roticería, ¿no? Usted sabe que ella era como que daba siempre vueltas y vueltas, siempre como al espiedo, ¿no? Obviamente, imagínese, ¿no? ¿Pero qué era? ¿Cómo que era? Mi primera mujer. No, señora, mi primera mujer, sí. Usted se imaginará que ella estaba un poco excedida de peso, obviamente, porque siempre se morfaba todo lo que había en la góndola, ¿no? Así, bueno, la primera vez nos fuimos a Villa Cariño, con el auto, nos fuimos con el Fiat 600, ¿no? Y bueno, empezamos la noche a apretar un poco, beso va, beso viene, ropa va, dale que va, y de pronto escuchamos, nos vamos al asiento de atrás y escuchamos un ruido terrible. ¿Qué pasó? Yo me bajo del auto, me bajo del fitito a ver qué pasó, y había roto todos los amortiguadores traseros, Petunia, me rompió todo, nos tuvimos que... Me tuve que volver caminando con Petunia, los dos, imagínense que teníamos toda la ropa desgarrada, ¿no? Porque fue algo todo pasional, íbamos caminando por la calle todo súper romántico, sí. Bueno, luego le quería, pasó un mes, les comento. Perdón, señores, ustedes estaban haciendo la dieta del pollo y la papa arriba del auto, ¿no?
Sí, más pollo que papa, le diré, pero bueno. Le comento, bueno, serán ustedes, sí, a ver. Pasa un mes de nuestro primer encuentro, ¿no? Y ella me escribe una carta, Petunia, una carta de amor, ¿no? Sí. Entonces, yo la abro y la leo. ¿Qué me había puesto ella? Me pone, Marcelo Bonete, cada vez que te veo se me frunce el ojete. ¡Uy, Dios! No diga cosas. Y esas palabras me enamoraron. Sí, me enamoraron. Sensual, sí, obviamente. Y ahí le propuse matrimonio ahí mismo. Le propuse matrimonio. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sabe que no entendí algo? Usted ya tenía problemas psiquiátricos desde ese momento. ¿Sabe que hay algo que no entiendo todavía, no? No entendí algo de la roticería. Perdón, ¿usted está saliendo con un pollo rostizado o es una mujer? No, señor, mi primera mujer. ¿Cómo un pollo rostizado? No, como dijo que daba vuelta en el coso ese. Claro, no, pero bueno, como daba es una metáfora. Es una metáfora de que daba vuelta y vuelta. Sí, disculpe, ¿no? Bien. Porque yo pensé que estaba con aquí, sigo con mi historia. Aquí voy a conocer a la familia de mi mujer. Entonces me recibe mi suegro, llego a la casa, toda la familia, me da la bienvenida. Mi suegro, yo escuché te dicen así. Yo escuché que dijo algo, yo no sé si lo dijo o no lo dijo. Escuché como dijo, hay que encontrarnos por fin un salame para la ternerita. Claro. No sé si lo habrá dicho. ¿Qué era? ¿Que se querían comer a su mujer? Importa. Ahora se entiende, claro. No importa. ¿Querían comer a su mujer, señor? No sé qué me quiso decir, la verdad. Por ahí lo imaginé. Sí. Bueno, vamos al comedor, estamos tomando algo. Y resulta que hace un calor terrible, pleno verano, 38 grados de calor, todo pegado. Y resulta que estaba el ventilador de techo dando vueltas a la hélice, Y yo domino el ventilador de techo. El ventilador de techo, las asas, daban vueltas, hacía un ruido extraño. Sí. Eso, ahí está, ahí por favor, el sonidista, por favor, el ruido de las asas. Ahí está. Cállate, Filomeno. Bueno, el camello también, no estaba el camello, pero bueno, no importa, lo incluimos igual. Resulta que daba vueltas el ventilador, un ruido, yo lo veo, lo miro fijo al ventilador, lo miro fijo, digo, pero señor, eso está bien puesto ese ventilador, porque me parece que está mal puesto, yo lo veo raro, el ventilador es un ruido extraño. Me dice, no, mi suegro, lo puse yo ese ventilador. Ventilador lo puse yo ese ventilador. Sí, pero no puedo. Hace un ruido extraño ese ventilador. Señor, discúlpeme, pero sí, de pronto se viene para abajo la puta madre del julepe que me pegué. Pero casi me dio hasta en la cabeza, me rebana la cabeza. Pero a usted le pasa de todo. Ese fue el augurio de mi matrimonio. No se puede. Cállate, Filomeno. Pero escúcheme con ese camello, por Dios. Ese camello, por Dios, sáquelo, tiene un olor, pero hace cuánto que no lo baña usted. Por favor. Hace cuánto que no lo baña, larga un smooch, un olor, un tufo. Sí, un escucha tremendo, por Dios. Mira, Filomeno, no los escuche. A ver, sonidista, por favor, ruido de camello. Parece Chewbacca. ¿Cómo va a tratar así un animal? Parece Chewbacca. Por favor. Ruido de camello, no de gato. De gato no, de camello, sonidista. De gato, señor. Cállese la boca, son 2 salames, no sé. Escúcheme, salame 1 y salame 2, por favor. ¿Le hago un sonido de gato? Hola, mi amor. Ay, bueno. Son los gatos colocando usted, señor. Bueno, escúcheme, si me permiten, sigo contando la historia. Bueno, termínenla, a ver, cuéntela si nos vamos, listo. A ver. Esto es una historia que la verdad que es algo... Así me voy a emborrachar, cuente. Bueno, después, como le dije, programamos... ¿Cómo, pro? La señora no sé qué habla este señor. La señora dijo por eso me tengo que tomar toda la caja de... Usted toma mucha grapa, señor. Toma mucha grapa. Filomeno, tapate los ojos vos. Usted sabe. Sí. Bueno, programamos de ahí ¿qué habla este hombre? Bueno, después programamos la fiesta, ¿no? Una fiesta, no sé, al aire libre, en un lugar hermoso, una quinta con pileta, piscina. Qué lindo. Todo. Qué lindo. Organizamos bandas, porque van a tocar bandas de rock,
a ver, comida de todo tipo, imagínese. Usted imagínese una fiesta hermosa. Bueno, entonces tuvimos que ir a encargar el vestido para mi pimpollo, ¿no? ¿Tu qué? ¿Pimpollo de mamón, señores, eso? Resulta... Pimpollo y era un hipopótamo. ¿Qué pimpollo? Por Dios. Yo no entiendo, un poco de respeto para... Se casó con el elefante... Para Clotilde. No, perdón, Petunia. Yo me equivoco de mujer también. Escúcheme. Entonces vamos a encargar... Vamos a encargar el vestido. Y no le entraba ningún vestido a mi pimpollo. No era para empezar. No le entraba ningún vestido, tuvimos que cortar tela para 2 vestidos, más o menos. Una cortina, señor. La carpa del circo Tiani, ¿qué es eso? Tuvieron que hacerle una carpa, así como una carpa. Una cortina entera. Qué bueno, qué lindo. Toda blanca, eso sí, era toda blanca, le quedaba hermoso. Hermoso, me imagino. Qué lindo, sí, una no cosa sabe qué linda. Un escote que más o menos, eran dos balcones más o menos. Dios mío. El escote. Así que imagínese lo hermosa que estaba. Y bueno, y tuvimos que encargar la comida, obviamente. Tuvimos que encargar la comida y usted imagínese que se produjo un vaciamiento. ¿Un qué? En todo lo que fue. Se produjo un vaciamiento cuando cargamos la comida. Hubo una semana que la gente se quedó sin comer. ¿Cómo se quedó sin comer? Escasez de comida. Escasez de comida. En toda la ciudad para poder justamente encargar la comida para la fiesta, ¿no? Porque usted sabe que toda la familia de mi primera mujer eran todos famosos, ¿sí? ¿De qué? Eran todos hombres famosos, toda gente famosa. Porky Pig y la gorda matosa. Todos participaron del programa Cuestión de Peso, usted sabe, ¿sí? Entonces yo me imagino yo me imagino la mesa principal. Por favor. Era interminable. ¿Qué es esto? ¿Qué relato es este? La gente comía parada. La gente comía parada. Está comiendo. Por favor. Filomeno, sacarle las milanesas al señor. Terminemos ya con esta paparruchada. Es una paparruchada. Bueno, por favor, déjenme terminar. Sí, a ver, termine porque ya me está poniendo nervioso. Esto es un desastre. Sí. ¿De qué se ría ahora? Me río por no llorar, discúlpeme. Yo también. Discúlpeme, pero discúlpeme, lo pasa esto. ¿De qué se ríe? Discúlpeme, no, porque estoy recordándome. Me estoy recordando, discúlpeme. Bueno, me estoy llorando. Claro, se ríe y soy es para llorar. Es para Uy, la agarró la chiripiorca. Cállate, Filomeno. Te lo pido, por favor, no le digas nada. No le digas nada, Filomeno, déjalo ahí. Sí. Ay, me hacen llorar, pues me acuerdo de la noche. Bueno, la noche nupcial, les iba a contar justamente la noche nupcial. Bueno, no quiero terminala, por favor, termínela. Es insoportable ya este relato, por favor. Entre la gorda, la chancha, la pechuga, la chancha y los 20. Déjese de jorobar. Por favor, querido, una morcilla. ¿Qué tuvieron de hijos? La famosa chancha y los 20. La llevo mi pimpollo, la llevo upa mi pimpollo. Por favor. Y atravesamos la puerta, seguimos la puerta abajo. Usted no le da la cabeza, mire, con la gorda y con todo. Y no lo aplastó, tuvo suerte. Y tuvo suerte que no lo aplastó la gorda. Señor, me imagino, ¿no? Claro. Un desastre. Estoy llorando porque me acuerdo de mi primera mujer, me trae muchos recuerdos. Señor, escúchame, por casualidad. ¿Qué? ¿Hicieron el famoso salto del tigre? Pues a eso iba. Yo me tiro en la cama boca arriba mirando el cielo, las estrellas. Mi pimpollo se sube arriba del armario. Se tira encima mío. Y aparte tira el planta baja, señor. Se tira encima mío y nos fuimos para abajo. 3, 4 pisos abajo. ¿Te das cuenta? 4 pisos abajo. ¿Te das cuenta? Ay, Dios. No, terminé en la cama. Terminé en la cama del desastre. Mire, le digo una cosa. No. ¿Está loco? Demente y de chocolate. Directamente para el manicomio. Terminé en la cama del Vamos, Filomeno, dejalo porque realmente son cosas. Pero mal educada. Escúcheme, Pero váyase al diablo. Cállese usted también. ¿Qué pasó ahora?
Escúcheme. Un desastre. Usted sabe, señora, que me hizo Papa acordar. frita. Escúcheme, ¿sabe, señora, que usted me hizo acordar antes? Que se iba a poner así en pedo para, no sé, para olvidar, qué sé yo. Sí, me voy con Filomeno a emborracharme por ahí a tomar. Bueno, usted sabe que no tiene que tomar tomate. Yo me emborraché por culpa del tomate. ¿Qué tomate? Sí, por culpa del tomate me emborraché. Porque fuimos a una reunión con unos amigos, me dice, tomate una cervecita, tomate otra cervecita, tomate otra cervecita. Y por culpa del tomate me he emborrachado. Me voy con mi no lo digas. Vamos, escucha. Cállense, loco. Son dos desastres. ¿Ustedes qué dicen con camello papa ese? frita, La joroba, salame picado grueso, picado fino, delirante, de chocolate, de leche y de chocolate. Cállese, loca, me voy. Callate vos con tu gorda, tomátela. Callate, loco. Atorrantes. Qué paja brava, Dios mío, Dios santo. Bueno.